Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Como ustedes sabrán, Marcos escribió este Evangelio a la iglesia que está en Roma. Son personas, vamos a llamarle gentiles que se han convertido al Evangelio, que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces Marcos pues no se mete tanto en los usos y costumbres del pueblo, a menos de que lo justifique, que sea importante, y aún así de vez en cuando nos traduce lo que trató de decir. En esta descripción que nos hace ya llegamos a la crucifixión de Cristo, Marcos no se detiene en los detalles de la crucifixión, no se detiene a explicarnos todo el dolor, el martirio, lo horrible de la crucifixión, porque también era algo que era muy conocido por la gente en ese tiempo. No era necesario explicar todo lo sangriento que había detrás de una crucifixión. Por eso es que Marcos como que se va saltando a simplemente puntos relevantes. Pero los otros evangelios, cuando los complementamos con lo que va diciendo, pues sí nos dejan ver algunos rasgos de la tortura que se vivió en el Señor Jesucristo en las últimas horas. Vamos a ver un poco de esta tortura que tiene una razón, tiene una razón de ser, y no simplemente como muchos hemos pensado, Jesús siendo lastimado y flagelado. Hay una película de Mel Gibson, ¿cómo se llama esta película? La Pasión de Cristo. No que esté bien sostenida bíblicamente, no es así, pero sí contiene muchos imágenes de lo que sí fue la crueldad en la cruz, que a veces nosotros nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo, y cómo decirle a los niños, cómo explicarle a los niños estos momentos tan sangrientos. Pero vamos a ver esta injusticia, cómo el Señor convierte la oscuridad en luz, cómo convierte el sufrimiento en gozo, y cómo esta muerte nos da vida, alegría, una vida abundante a todos nosotros, todos los que estamos aquí. ¿Ya? Ándale. Gracias, muchachos. En Marcos capítulo 15, versículo 15, vamos a leer por favor este pasaje. Dice así: Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. La lección pasada estudiamos un poquito acerca de este Barrabás, ¿verdad? Y yo creo que la conclusión a la que llegamos es que todos somos Barrabás. O sea, la verdad, como que pasa el tiempo y nos sentimos buenos, nos sentimos que no somos tan pecadores. Pero yo creo que llega un momento cuando nos cuestionamos, oye, ¿y esto de la Biblia aplica para mí? Y te topas y dices, sí, es para ti, tú eres esto, tú eres así, tú cometiste este pecado, tú hiciste esto, tú mereces el castigo. Entonces, pues sí nos identificamos con Barrabás y el Señor tomando nuestro lugar. Pero vean que ya ha estado en el territorio, ya ha estado latigado, ya se burlaron de él, ¿verdad que ya estudiamos todo eso? Cómo se burlaron, cómo lo cachetearon, lo escupieron. Liberan a Barrabás y dice el versículo 15 que lo volvieron a castigar, lo volvieron a meter en los cuarteles generales del ejército romano, lo metieron para allá en algo que le llamaban flagelum. El flagelum eran unos látigos con varias puntas de cuero, donde tiras de cuero y en la punta tenían pedazos de plomo o de hueso que al golpear se incrustaban en la carne y al jalar rompían hasta dejar la carne viva. En este castigo del flagelum no había un número de azotes, no había como en otros castigos donde tenían un número para castigarlos según la ley. En este tipo los desnudaban, les ataban las manos al poste y los azotaban, y había un soldado de cada lado, y duraba hasta que los soldados se cansaran, hasta que los soldados decían ya estuvo. Pero fíjense que nos dice este versículo
verso 16. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Toda la compañía, estamos hablando que le llamaron a unos 600 soldados romanos. ¿Cuánta gente entonces había en ese lugar? Y el Señor Jesús solo, atado de manos, postrado en el centro, y todos ellos riéndose, burlándose, más lo que ya había sucedido antes. Pero en esta ocasión, verso 17, dice que lo vistieron de púrpura. Algunos estudiosos dicen que quizás era alguna capa de algún soldado que eran rojas, alguna capa vieja, ya descolorida, ¿verdad? Que la agarraron y se la pusieron para burlarse de él como si fuera un rey. Dice que le vistieron y le encajaron con fuerza una corona de espinas. Fíjense que esta corona de espinas yo siempre me la había imaginado bonita, ¿no? Decorativa, como las ponen por ahí. Pero un día estando en el pueblo allá en Xcán, estos chavos armaron una corona, no sé con qué planta es esa, ¿qué es? ¿Espinos? Con unas espinas de este tamaño. Y vi cómo la armaron y esta la hicieron ahí. Cuando vi esa corona, o sea, mi perspectiva cambió porque dije, ¿cómo la construyeron los soldados de manera que sí se la encajaron? Y dentro de estas burlas le decían, salve, rey de los judíos. Mateo, capítulo 27, no pierdas Marcos, que es el capítulo que estamos estudiando. Mateo añade algo más a esta burla, y Mateo dice que le pusieron una caña en la mano, una vara en la mano para estarse burlando también de él. Tenía esta mano y llegaban, le inclinaban una rodilla delante de él y se burlaban diciéndole, salve, rey de los judíos. Esto, damas y caballeros, no era necesario. No era necesario. ¿Se acuerdan que estudiamos todos los cargos imputados eran falsos? ¿Lo recuerdan? Todos los testigos falsos. Ya lo castigaron, ya lo llevaron a Pilato, ya lo llevaron al rey, ya lo regresaron a Pilato, ya lo llevaron al consistorio o al Sanedrín, ya ha pasado por burlas, ya ha pasado por golpes. Esto no era necesario, pero siguen burlándose. Verso 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, acompáñenme. Juan, capítulo 19. Vamos a ver que una vez que lo tienen en ese lugar y que ha sido tan lastimado, tan castigado, la historia dice que muchos de los que eran lastimados en ese lugar con los soldados romanos, pocos resistían, pocos salían con vida, debido a todo lo que sangraban, toda la sangre que perdían, todo el dolor que tenían, pocos sobrevivían. Sin embargo, Pilato, vamos a llamarle dando patadas de ahogado, yo no sé, solo estoy tratando de suponer que quizás queriendo salvar su vida, porque él no ha encontrado nada para acusarle. ¿Lo recuerdan? Dice, es que no le encuentro nada para acusarlo. Su esposa, que es muy supersticiosa, le dice, oye, no he podido dormir pensando en que no debes matar a este hombre. Entonces Pilato hace que le den este abuso extremo y supongo, esto no está escrito, que lo saca como para decirle al pueblo, mírenlo, ya se los dejé casi muerto, ya no hay mucha esperanza, ya déjenlo, ¿no? Y vean lo que dice Juan capítulo 19, versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, o sea, cuando lo vieron, ¿de qué? Que salió de la golpiza que le acaban de dar. ¿Cómo te imaginas que salió? Ahora, te voy a pedir algo, quítate de tu imagen lo que has visto en las películas. Porque en las películas, la verdad, lo ponen bonito. Pero si alguno de ustedes ha visto alguna golpiza, o cuando no estabas en Cristo te llegaron a golpear, déjame decirte que inmediatamente la cara se deforma. O sea, te salen unas bolas por aquí, por allá, y el ojo cerrado, no puedes ni abrir los ojos.
En este punto, el Señor Jesús está totalmente deformado, totalmente deformado. Su piel está expuesta por el frente y por atrás, sus piernas, sus brazos. Él está caminando a piel abierta, ¿así se dice así? A piel abierta, caminando así. Toda la contaminación, todo lo que está sufriendo, lo saca Pilato, y cuando se los enseña, la gente, en lugar de decir con un poquito de que les remuerda la conciencia, híjole, nos pasamos, ¿no? Estos no, estos empiezan a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Dice el verso 6, que dieron voces, crucifícale. Y Pilato les dijo, pues tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo, nuevamente, el veredicto oficial, no he hallado en él delito. Nuevamente, porque a veces preguntan que si era digno de muerte. Yo he platicado con personas que me han dicho, es que él hizo esto, era la paga. No, no había delito oficial que perseguir. Inocente. ¿Por qué? Porque en el Éxodo la ley decía que tenía que ser un inocente por un culpable. Así está escrito. Siendo él inocente, los judíos le dijeron en el verso 7, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo, y damas y caballeros, es el delito de Jesús. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Cuál es el delito, entre comillas, que lo llevó a la cruz? Decirles quién es. ¿Quién es? Entonces, cuando vayan y te toquen y te digan, oye, ¿sí sabías que Jesús no es Dios? Entonces tú pregúntale, oye, ¿y tú sabías por qué lo crucificaron? ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Por ser el Hijo de Dios. Verso 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y esto se pone interesante. ¿Por qué creen que tuvo más miedo? Decimos aquí en México, porque le empezó a medir el agua a los camotes, ¿verdad? Porque empezó a darse cuenta, híjole, si le hago algo, se lo estoy haciendo a Dios. Verso 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Yo esta pregunta de Pilato no me la imagino así como de repente la hemos visto, ¿verdad? Que llega y ¿de dónde eres tú? Yo me lo imagino como más nervioso, como ¿eres de Júpiter? Porque ellos creían en los dioses que vinieron de Júpiter y de otros planetas. Pilato está confundido, Pilato está dándose cuenta que está frente, él piensa una deidad. Nosotros sabemos, está frente a la deidad, está frente a Dios. Verso 10, entonces Pilato le dijo, ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y aquí sí le responde, tú chiquito, cabeza de champiñón, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de Dios, de arriba. Tú no puedes hacer nada que Dios no te diga que hagas. A mí esto me llena de fe, porque nos han enseñado, o algunos han aprendido, que la fe es como decretos positivos, que la fe es como repetir y se te va a cumplir y se te va a hacer. Eso simplemente lo que hace es que te lo mantiene en la mente, y algo material, ¿verdad? Quiero comprar una moto y estarlo viendo, pues solo te mantiene enfocado. Pero la fe es esto, la certeza de que nada sucede si Dios no lo permitió. Me enfermé. Yo tengo fe. ¿Y cuál es esa fe? Que lo que me sucede fue porque Dios lo permitió. Quizás Dios estaba
Ahí llegó el acusador y le dijo, oye, ¿ya viste a fulanito de tal que dice que le está echando ganas en la iglesia? Pero te aseguro que déjamelo una semanita y vas a ver que deja todo y vuelve al mundo. Y me imagino a Dios diciéndole, órale, ve y vas a ver que permanece fiel. Y entonces llega tu semanita dura, ¿no? Tu semanita donde dices, ya no es lo duro, sino lo tupido. Viene una, viene otra, y empiezas a sentirte como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? En ese momento, levanta tus ojos a los montes y di, mi socorro viene de ti, Señor. Si tú permitiste que esto sucediera, muéstrame. ¿Qué me quieres enseñar? ¿A dónde quieres que vaya? A lo mejor me estás impidiendo que siga por allá. ¿Quieres que vaya para allá? No sé, no entiendo. Dirígeme. Y entonces dice la Biblia, deleítate a sí mismo en el Señor, confía en Él y Él va a enderezar tu camino y te va a llevar al lugar donde Él te va a edificar y donde le vas a ser útil. Ese es Dios y esa es la fe que yo creo y confío. Y si Dios permitió esto, Señor, yo sé que con una tronada de dedos tú te llevas esta enfermedad para gloria tuya. Yo lo creo, yo lo sé, pero yo espero en ti. Hágase lo que tú quieras en mi vida. Me la quites o no me la quites, pase o no pase, tu nombre sea glorificado. Y eso es caminar en fe. Y dice el Salmo 23, te adereza mesa delante de los angustiadores. Es decir, hay angustias, hay situaciones, pero ¿qué hace Dios? Tú descánsale, tú siéntate. Ay, pero la renta, ¿qué pagar? Tú descansa en mis promesas. Y está toda la situación y el Señor te está ministrando. Y para que no te molesten los angustiadores, dice el Señor, yo te mando 2 guardaespaldas, el bien y la misericordia. ¿Me seguirán? ¿Cuánto? Todos los días de mi vida. El bien y la misericordia. Y camino en fe. El Señor Jesús le dice a Pilato, Pilato, tú no tienes autoridad. Putin, Biden, López Obrador, todo lo que hacen es porque Dios les da chance y porque Dios lo permite, si no, no hay de otra. Y les dice en el versículo 11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Yo siento como que Pilato como que respiró un poquito, ¿no? Y es que esto no es tan bueno, hermanos, porque el error que cometemos es compararnos con otros. ¿Quién es más pecador? ¿Los judíos que gritan crucifíquenle? ¿O Pilato que lo puede liberar y no lo libera? ¿Quién es más pecador? Te voy a decir lo que piensa Pilato. Ellos. Porque ellos están insistiendo y ellos dicen, y se acuerdan que su popularidad estaba por los suelos. Pero ¿qué crees que piensan ellos? Pilato, porque él es el que podía hacerlo o no hacerlo. ¿Y qué hay contigo? Cuando eres confrontado con tu pecado, ¿qué es lo primero que haces? Pero si él, pero si ella es más que yo. Él hizo más que yo. Y cuando nos topemos con nuestro pecado, hermanos, mi sugerencia es simplemente dile, Señor, perdóname. No me importan los demás, no me importa si hizo, no hizo, si hizo más, si hizo menos. Esto es tú y yo. Tú y yo. Cuando vamos a alguna cita, una vez mis hijos me dijeron, ay papá, pero siempre llegan tarde ahí. ¿Para qué nos traes tan rápido a todos? Y mi respuesta a ellos fue, me importa un cacahuate los demás. Yo dije que iba a estar a 1 hora, yo voy a cumplir mi palabra, no sé los demás. Porque he entendido que el trato es Dios y yo, no los demás. Regresa al capítulo 15 de Marcos,
versículo 20, y vamos a ver cómo siguen estos azotes y estas burlas. Versículo 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase a la cruz. Y estas son las palabras, están poderosas. Número 1, el culpable tenía que llevar su propia cruz. Y la cruz era el travesaño principal, donde ponían sus brazos. Cada ladrón que iba a ser crucificado tenía que cargarlo, y esto tenía aproximadamente un peso de 50 kilos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de Jesús en este momento? No puede cargarlo, ya está débil, su carne, su cuerpo ya no puede cargarlo, ¿verdad? Las circunstancias hacen que otro sea el que lo cargue, que se llama Simón de Cirene. Pero inmediatamente después de que habla de Simón de Cirene, dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Entonces, cuando ya menciona a Alejandro y a Rufo, quiere decir que estos dos eran conocidos de la iglesia en Roma. El papá de Lalo, a lo mejor muchos no conocen al papá de Lalo, pero conocen a Lalo, ¿verdad? Entonces, como yo sé que la iglesia no conoce al papá de Lalo, yo escribo, el papá de Lalo. Él. Fue lo que hizo Marcos con esto, y nos deja una referencia. El papá de Rufo y de Alejandro fue el que escogieron para que cargara la cruz. ¿Quiénes fueron ellos? Romanos capítulo 16, versículo 13. Este es Pablo escribiendo y le dice, salúdame. ¿A quién? A Rufo. ¿A quién mandó saludar Pablo? A Rufo. ¿Quién era Rufo? ¿Quién se acuerda? ¿El hijo de quién? De Simón. ¿Verdad? Simón Pedro. No, Simón Pedro, no, este es Simón de Cirene, el hijo de Simón. Salúdame a Rufo, escogido en el Señor. ¿Y a quién? ¿A quién? ¿Y a quién? Y a su mamá. Y fíjense cómo la llegó a querer Pablo, como su propia mamá. Ya ha pasado un tiempo de la crucifixión, ya Pablo vino un poquito después de eso. Quiere decir que Rufo quizás es su contemporáneo, pero Simón y su mamá ya son un poquito más grandes. Fíjense lo que nos deja ver esta historia. ¿Qué pasó con la familia de Simón de Cirene? Se encontraron con Cristo, no solamente en la cruz. No fue una casualidad encontrarse con la cruz. Cuando ustedes ven todas las historias bíblicas, el primero que se convertía era el papá, era la cabeza. Y te voy a decir una promesa aquí. Cuando el papá, cuando la cabeza se cuadra delante del Señor, toma su función de sacerdote, cuando el papá recibe a Cristo, tienes a toda la familia delante del Señor, toda la familia. Pero casi siempre es al revés. Viene la esposa o mandan a los hijos y el papá viendo los playoffs. El papá, híjole, es que hoy es mi único día que tengo para mí. ¿Saben qué tenemos que hacer, damas y caballeros? Vamos a orar por los papás, por todos los que son cabeza de hogar. Vamos a bendecirlos. Si no está aquí, ¿quién es la cabeza en tu familia? Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, que tengo un encontronazo contigo. A lo mejor la primera vez es más a fuerzas que queriendo, como Simón, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Simón andaba, yo ayudo, yo le ayudo? ¿Sí creen que estaba, llévame a la iglesia, amor? Vamos, hoy sí quiero, hoy me siento con ganas. ¿Usted cree que así estaba Simón? ¿Qué le dijeron a Simón? Órale, vámonos y cárgale. Y Simón, así como, nada más voy por llevar la fiesta en paz, vieja. No estarme peleando contigo en la semana. Nada más voy porque ya cuántas veces estás, insiste y insiste que hagamos. Nada más voy porque los niños
este muchachito se está involucrando en esto, en lo otro. Nada más voy. Mira, como sea. Aunque le pese, porque la cruz pesaba. Pero que se tope con el Señor. Que se tope con el Señor. ¿Alguno de ustedes les pasó así, que más a fuerzas que de ganas? Levanten la mano los que les pasó así. Más a fuerzas que de ganas. Yo me acuerdo de Héctor. Más a fuerzas que de ganas. Pero ¿qué dice el Señor? Una vez que te topas conmigo, tu vida no cambia. Y sus hijos estaban involucrados. Ahorita acá atrás hablábamos sobre los matrimonios, cuando los matrimonios hemos fallado o nuestros padres nos fallaron, y todas esas costumbres, mañas, ejemplos, malos ejemplos, todo eso que le dejamos a nuestros hijos, que luego ellos lo repiten. Lo más mugroso de nuestro carácter es lo que repiten los niños, ¿sí o no? Lo que menos deben de aprender es lo que están repitiendo los niños. Entonces uno se preocupa y dice, oye, todo el mugrero que le estoy pasando a mi familia, todas las malas costumbres, todos los errores que les estoy enseñando a ellos, todo lo que me han enseñado mis padres, todo lo que aprendí, pues estoy amolado. Pues sí, estás amolado, pero cuando sucede esto como Simón de Cirene, cuando te topas con el Señor, cuando te topas con la cruz, a lo mejor al principio pesa, al principio no es agradable, al principio es más a fuerzas que de ganas. Pero mientras vas caminando, vas cambiando la historia de tu familia. Sus hijos ahora están sirviendo al Señor. Su esposa está sirviendo al Señor. El mismo Simón es contado en los viajes de Pablo, en sus viajes misioneros. Dice Hechos 13, versículo 1, yo te lo leo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahí empiezan a mencionarse estos hombres que se empezaron a moldear. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Cómo te imaginas su primer encuentro con el Señor? ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor? ¿Qué repercusiones puede tener con tu familia? ¿Crees que se pueda cambiar la historia de tu familia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Crees que los hijos que echamos a perder, hay esperanza para ellos? Sí, sí hay esperanza. Una hermanita con lágrimas me decía, pastor, eché a perder a mi hijo. Su hijo lo iban a meter a la cárcel. Eché a perder a mi hijo, pastor, mira lo que hice, no le regañé, no le dije, no aquí, no allá. ¿Y qué hacemos? ¿Nos la pasamos lamentándonos por el pasado? ¿Nos vivimos pensando en todos nuestros errores? ¿O mejor tomamos nuestro antes de Cristo y después de Cristo? Fue lo que hizo Simón, después de Cristo. Verso 22. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera. Recuerden que Marcos habla a los gentiles romanos, ¿verdad? Entonces, Gólgota es una palabra que ellos no entendían, por eso se las traduce. ¿Qué significaba Gólgota? Calavera. Algunos dicen que por todos los cráneos de los muertos, pero eso es poco probable porque los mismos judíos no hubieran permitido que eso quedara así. Es más bien porque la montaña tenía alguna similitud, el monte, con alguna calavera. Esta palabra calavera en el latín es la palabra calvaria. Calvaria, de donde viene nuestra palabra que siempre decimos Calvario. Y esto se lo digo porque hay algunos que no entienden por qué se le llama el Calvario, porque viene precisamente de esa calavera. Verso 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. ¿Por qué no tomó? Porque este vino mezclado con mirra era un analgésico.
Se lo daban. ¿Se acuerdan ustedes de las mujeres lloronas? Alguna vez estudiamos que se les pagaba para cuando había un velorio. Pagabas a estas mujeres, iban y lloraban. Y aquí en esta ruta a la cruz había de estas mujeres algunas piadosas y que preparaban este tipo de bebidas para la persona que estaba sufriendo, para que su dolor fuera menos. Entonces, el dolor de Jesús era tanto que pues quisieron mostrarle compasión, piedad, y le quisieron dar este analgésico, ¿sí se dice analgésico? Para que dejara de sentir el dolor que estaba sintiendo. Pero Jesús se negó. ¿No? Y yo pienso, ¿por qué no, Señor? Estás en tus últimos momentos. Bébelo. Pero yo me he dado cuenta que el Señor quiso experimentar el dolor total en todo, para que cuando tú lo sientes y llegues delante de Él, no digas, es que no me entiendes. Él te puede decir con toda la autoridad, entiendo lo que estás pasando, entiendo lo que sientes. Porque mire, un paracetamol te quita un montón de dolores. ¿Quién te quita el dolor del corazón? ¿Quién te quita el dolor de la traición? ¿Quién te quita? No el escupitajo, porque ese te lo limpias. Cuando te escupieron en tu cara, moralmente, emocionalmente, ¿cómo te lo quitas? Entonces, llegas con el Señor y le dices, Señor, me siento de esta manera. Y el Señor dice, yo te entiendo, sé lo que se siente. Ven a los brazos de tu Padre, ven. Y cuando sientes su abrazo, cuando sientes su calor, que quizás ahorita ya estás sintiendo, dices, sí, Señor. Alcornoque, hijo tuyo, cuánto daño me ha hecho, ¿no? Mira, cuánto me ha lastimado, Señor. Nada más no lo dejo porque tú me enseñas que no, pero si por mí fuera. ¿Qué dice el Señor? Yo te entiendo, ven, ven, ven. Verso 23, 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno de ellos. Salmo 22 nos habla un poquito de esto. Aquí hay una enseñanza poderosa que la voy a dejar para otra ocasión. Pero dice el Salmo 22, verso 16, porque perros me han rodeado. Esta es una profecía escrita cientos de años antes de que crucificaran al Señor Jesús. Y él dice que perros lo han rodeado, me ha acercado una cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Los clavos que se usaban eran clavos más o menos de 18 centímetros de largo. Y no es como, han visto, ¿verdad? Que se los ponían aquí en las palmas de las manos. No, se ponían en las muñecas. Aquí en las muñecas lo atravesaban, le ponían uno en cada mano y a los pies los juntaban y con un solo clavo les atravesaban. Ponían aquí entre esta parte una tablita para poder hacer un poquito de palanca y para poder respirar, porque la muerte en la cruz era más bien por asfixia. Al quedarse sin fuerza, ellos volvían a colgar, aplastaban su diafragma y esa falta de aire era lo que los mataba. Entonces, para que no se prolongara, porque era una muerte lenta y dolorosa, y los soldaditos se desesperaban de estar ahí tanto. Entonces, lo que hacían era que con un martillo le rompían las rodillas para que dejaran de hacer fuerza y entonces ahora sí murieran asfixiados. Tanto fue el dolor que le infligieron al Señor Jesús que para cuando iban a romper las rodillas, Él ya estaba muerto. Cumplida otra profecía más, que ninguno de sus huesos tenía que ser roto. A los demás sí, a Jesús no. Verso 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Ahora, este título lo escribían los soldados
Y cuando iban caminando en lo que se conoce la vía dolorosa, ponían el delito por el cual lo iban a crucificar, para que toda la gente supiera y tuviera miedo. Ándale, no te levantes contra el César, porque si te quieres levantarte contra el Imperio Romano, te llevan a la cruz, te llevan a esa muerte. Y llevaban. ¿Cuál fue la causa de muerte del Señor Jesucristo? ¿Qué dice el verso 26? Esto está buenísimo. ¿Cuál fue la causa por la que lo llevaron a la cruz? Por ser el rey de los judíos. Esto no es casualidad. Y qué irónico, ¿verdad? Que alegaron que quería destruir el templo, se demostró que no. Alegaron que era un malhechor, se descubrió que no. Que estaba pervirtiendo a la nación, se negó. Que estaba prohibiendo pagar impuestos, se descubrió que no. Que estaba afirmando ser un rey que amenazaba al César, se descubrió que no. Que estaba agitando al pueblo y fomentando una insurrección, se descubrió que no. Y la última, que se le consideraba ser Dios. Y esta, damas y caballeros, fue la acusación por la cual lo llevaron a la cruz. Por ser Dios, por ser el rey. No sé, mi mente explota porque digo, ¿y eso por qué? Bueno, vean lo que le siguen diciendo, verso 27. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, o sea, burlándose, se decían unos a otros con los escribas, ¿a otro salvó? ¿Que a sí mismo no se puede salvar? El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Ahora, fíjense la mentira del diablo en todo esto. Si Jesús se bajaba de la cruz, demostraba que no era el Mesías. Porque ¿cuál era la función del Mesías? Libertar a la nación. Y primero lo tenía que hacer del pecado. Si él se bajaba de la cruz, no se cumplía el propósito. ¿Y cuántas veces nosotros, a diferencia de Jesús, sí reaccionamos por lo que nos dicen? Ahí la llevas, ahí la llevas, ahí la llevas. Y de repente te dicen algo que te picó la cresta y sabes que no lo tienes que hacer y lo haces. ¿Y qué resulta después de que lo haces? Ya no puedes decir nada, ya no puedes reclamar nada porque ya la regaste, ¿sí o no? Hablemos del matrimonio. Hablemos de la relación entre el esposo y la esposa. Tienes la razón, tienes toda la razón. Pero en medio de la discusión te picaron, te enojaste, gritaste, hiciste. Ahora ya no puedes reclamar nada por tu conducta. Qué sabio es el Señor, ¿verdad? ¿Qué hizo Él? Aguantó, 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 aguantó. Los matrimonios allá atrás estamos aprendiendo que cuando viene el insulto, dice ese dicho, es mejor que digan aquí corrió, que aquí se destruyó un matrimonio, ¿verdad? Cuando sientas que vas a empezar y sabes que comiste gallito, porque sabemos, venimos del trabajo y no hicieron lo que pedimos o como lo pedimos y ¿con quién nos desquitamos? ¿En dónde sacamos toda la furia? En casa. Eso es un error. Cuando veas que empieza la discutidera, mira, date la vuelta. Respira, corre, grita. Si tienes tu saco de box, mejor. Dale unos 5 o 6 golpes. Haz algo y regresa tranquilo. ¿Para qué? Para no reaccionar. Y les dice,
También los que estaban crucificados con él le injuriaban. 2 hombres, 2 malhechores, 2 culpables. Uno diciendo, injuriándole, tú todo lo que eres, todo lo que haces. Pero vemos el segundo, Lucas 22:39. Si se fijan, no me estoy deteniendo mucho en estos detalles porque ya los hemos estudiado anteriormente. Y en cada una de estas detallitos hay mucho que aprender, ¿verdad? Solo me estoy yendo para terminar nuestro estudio de este libro y poder entender todo, la virtud y la gracia que hay en estos pasajes, la riqueza. Lucas 22:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Esta frase era una frase muy común en la cultura de ese tiempo que se ponía en las tumbas. Así como nosotros los mexicanos ponemos, aquí yace fulano de tal, padre amoroso, hijo amado, ¿no? Ven que les ponemos así en las lápidas. En ese tiempo se acostumbraba a poner en las lápidas el acuérdate de mí, refiriéndose a que cuando el Señor viniera, el Mesías viniera porque lo estaban esperando, para que cuando el Mesías viniera se acordara de ellos. ¿Qué estaba haciendo este ladrón cuando le dijo a Jesús esas palabras? Acuérdate de mí, reconociendo. Jesús le dijo, de cierto te digo que te vas a ir al purgatorio, vas a estar ahí unos añitos, depende de cuántas oraciones hagan y cuántas indulgencias paguen, y entonces ya vemos si te vas al paraíso o al infierno. No dice así. Perdón. ¿De dónde habré sacado eso entonces? Es que son creencias o tradiciones que nos han dicho, ¿verdad? Y aún cristianos, hay cristianos que las practican. Me invitó una familia, pastor, venga a la casa, y cuando llegué, resulta que era una novenaria cristiana, bueno, evangélica. Y cuando yo llego, ¿quién cumple años? Y ya me explicaron, no, pastores, que fíjese que llevamos así las... A ver, vénganse, saquen su Biblia, vamos a ver, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasa cuando alguien muere en el Señor? ¿Qué pasa? Vámonos, hijo, vámonos. Yo he oído a muchas personas que están, no te vayas. Yo me imagino al otro que se está yendo, déjame, pues si acá estoy mejor. Acá estoy mejor que allá. Gracias a Dios que entienden nuestro dolor, ¿verdad? Pero hermano, los que nos preceden están mejor que nosotros. Pero como nosotros vivimos limitados por el tiempo, o sea, nosotros siempre pensamos en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y a ver, ¿y si Cristo viene en 2000 años? ¿Yo qué voy a hacer esos 2000 años? ¿O cuántos hijos? ¿O cuánto? A ver, diga conmigo, eternidad. No, díganlo todos, eternidad. ¿Cuál es el tiempo en la eternidad? No hay tiempo. ¿Cuándo es el pasado en la eternidad? ¿Cuándo es el futuro en la eternidad? Entonces, es un abrir y cerrar de ojos. Cierra los ojos y cuando los abres ya tienes a toda tu familia contigo en el paraíso. Estamos todos en el paraíso. Los que estamos en esta tierra
sujetos a este cuerpo, a las leyes de la física, los que estamos sujetos al tiempo, pues obviamente estamos contando el cronos, ¿verdad? Estamos contando el tiempo, los años y cómo va a ser. Pero cuando llegamos delante del Señor, hermano, todos abrimos los ojos y estamos todos ahí, delante del Señor. No hay un purgatorio, no hay un limbo. ¿Qué es lo que hay? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Reposa, pásale, ven, alégrate. ¿No fuiste justificado por tus pecados? Te vamos a hacer un juicio. ¿Es malo el juicio? No, porque a ellos también. O sea, los de acá también pasamos por un juicio. Todos pasamos por un juicio. Todos. Eso no es injusto, no es como, ¿y por qué unos sí, por qué unos no? Todos pasamos un juicio, todos. La diferencia es que unos reconocemos que ciertamente yo soy todo esto. O sea, yo soy como ese ladrón. ¿Pasó algún curso para bautizarse el ladrón en la cruz? ¿Hizo alguna buena obra el ladrón? No. ¿Qué fue lo único que hizo? Entender que Jesús es Dios. Fue lo único que hizo. Es lo único que nos salva. Entonces, los que hemos creído, ay Señor, pues es que la verdad, yo sí, hablábamos acá atrás, los que ya tienen segundas nupcias, ¿no? Se van a casar. Entonces, pastor, ¿Dios aborrece el divorcio? Sí. ¿Dios aborrece a los que se divorcian? Sí. ¿A los que se divorcian los aborrece? Sí. ¿Qué significa aborrecer? Y todos, gulp. No, qué duro. Sí, es duro, es cierto. Ese eres tú, ese soy yo, que constantemente nos merecemos todos esos escupitajos, nos merecemos todos esos latigazos. Es nuestro. Pero cuando llegamos acá, la diferencia es que somos cubiertos por Cristo. ¿Y a quién es a quien ven? A Cristo. ¿Cuál fue el delito de Jesús? Inocente. A ver, pasa Gamaliel González, su expediente, y abren el expediente de Jesús. ¿Cuál es el expediente de Jesús? Inocente. Oye, pero era así. Sí, pero la sangre del Cordero me cubrió y me quitó eso. ¿Cuál es la diferencia de los que están acá? Dice Juan que amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más el mundo. Quisieron seguir viviendo como el mundo decía y no como Cristo les dijo. No es injusto. Dios nos está dando ese chance. Entonces, ¿tú crees que era necesario que pasara por todo esto? Ahora, dice el verso 33 que vino la hora sexta y vinieron tinieblas, se oscureció todo, ¿se acuerdan? Se oscureció. Cuando yo veo esta plaga, esta que se oscureció todo, me acuerdo de las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan cuando se oscureció todo? ¿Cuándo fue? ¿Quién se acuerda cuando se oscureció todo? ¿Qué plaga fue la que vino? El espíritu de muerte. ¿Lo recuerdan? ¿Y quiénes fueron los únicos que sobrevivieron a esa muerte? Los que tenían ¿qué? La sangre del Cordero en sus hogares. Ay, es que yo me imagino a los judíos viendo esto, a Simón de Cirene, ¿no? Así, gulp. Ay, y qué paradoja, que cuando vino el Señor la primera vez cuando nació, ¿quiénes supieron de su nacimiento? ¿Los eruditos estudiosos de la palabra? ¿Quiénes supieron? Los pastores, que los pastores en ese tiempo era lo fuchi de la sociedad. ¿En serio? Los pastores, con ellos vino, con ellos estuvo. Y aquí, en este momento donde están viendo las señales, los prodigios,
¿Quién se está dando cuenta de que es el Cordero de Dios? ¿Los judíos? No, la Biblia dice aquí en Marcos que fue uno de los soldados que dijo, realmente este es el Hijo de Dios. El ladrón, el soldado. ¿Y los judíos? Bien, gracias. Bien, gracias. Vinieron una segunda vez y le ofrecieron otro, verso 36. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle, porque él acaba de decir, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora sí le dan esto y ahora sí lo bebe. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo que el otro. Si se fijan que este solamente es vinagre. Y ya pasó la primera vez. Jesús, verso 37, dando una gran voz, ¿qué hizo? Expiró. El velo del templo se rasgó y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Después de desmenuzar este pasaje, y la verdad, solo veo injusticia tras injusticia. ¿No te sucede lo mismo? Es traumante si lo veo con ojos naturales esta historia, porque nos gustan las historias con un final feliz. Las películas que más venden son las películas que acaban con y vivieron felices para siempre. Pero esta aparentemente termina con la muerte del inocente. Y de estarla leyendo yo encuentro consuelo en que veo a un centurión, jefe de los soldados romanos, convirtiéndose a Cristo. Encuentro consuelo al saber que un hombre que iba a celebrar la Pascua como todos y que no entendía que Jesús era la verdadera Pascua, al toparse con él, al cargar una cruz, al sentir el dolor, se convierte a Cristo. Encuentro consuelo, y ahí te va lo bonito de esta historia, que 50 días después de la resurrección de Cristo, hubo miles de personas que se convirtieron a Cristo a causa de su muerte. Miles de personas, los mismos que estuvieron gritando crucifícale, los mismos quizás que le escupieron, los mismos que estuvieron en la cruz, que se burlaron. Yo encuentro consuelo al saber que 50 días después están a los pies de Cristo. Encuentro consuelo al saber que nosotros pudiéramos ser así, igualitos, como Simón, como el centurión, como la multitud, renegando, no entendiendo, y Él siempre dándonos oportunidades. Siempre nos da una oportunidad. Mira, venimos a la iglesia y lo primero con lo que nos encontramos es una cepillada dura. Estamos sentados en esas sillas y estamos, ay, esa fue para mí. Ay, ¿quién le fue con el chisme al pastor? Sabe, y ya me volteó a ver, lo dijo por mí. Y es una cepillada. Y sí, lo dije por ti, pero no porque sepa o porque, no. Porque Dios necesita revelarte a ti mismo, revelarte quién eres y qué estás haciendo, cómo estás viviendo y decirte, mira cuánto te amo. ¿Cómo puedes entender que alguien te ama? ¿Cómo más? Dice el Señor, ¿qué más puedo hacer para que sepas que te amo? ¿Qué más? ¿Qué más? Encuentro consuelo al saber que estos hombres del Sanedrín movieron todo para crucificarlo. ¿Y qué pasó después? Se convirtieron a Cristo, y entre ellos Pablo. Después de ver esta horrorosa escena, encuentro consuelo
al saber que las vidas se transformaron y saber por qué Jesús no se bajó de esa cruz. ¿Y sabes qué es todavía más poderoso? ¿Sabes cuál es lo mejor de la historia y lo que me consuela y me llena de ánimo? Que cuando leo y me voy al final del libro y llego a Apocalipsis, encuentro Apocalipsis capítulo 19, donde dice que descenderá nuevamente, pero esta vez no descenderá como el corderito que maltrataron. Esta segunda vez viene como el león de la tribu de Judá, como la raíz de David. Viene ahora sí para aplastar el pecado, y muchos lo verán y se temblarán de terror. Pero ahora viene el Señor como un guerrero en un caballo blanco, con una espada en su mano y en su muslo escrito el verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Encuentro consuelo cuando Filipenses 2 dice: y ante Él se doblará toda rodilla, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Él es el Señor. No tenemos un Dios que se quedó en la cruz. Y por todo eso que hizo, nosotros podemos tener vida eterna y vida abundante. Oye, si ya dio su vida por ti, ¿tú crees que te quiere ver sufriendo? ¿Tú crees que te quiere ver pasándola mal como la estás pasando? No. Quiere que vivas bien. Quiere que estés bien. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué hizo el soldado romano? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y las maldiciones, las mañas, lo que echaste a perder a tus hijos, lo que heriste a tu cónyuge, todo tu pasado, yo hice, yo aquí, yo allá, me avergüenza, me siento mal, me acusa, yo. ¿Cuánto es el amor del Señor? Tanto que dice, borrón y cuenta nueva. ¿En qué consiste el amor? En que Él nos amó primero. Pónganse de pie, por favor.